Vamos a dejar a los amigos que quieran conectarse, no vamos a invitar a nadie ahorita que puedan conectarse, que se conecten. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Hemos venido meditando, gloria a Dios, en el libro de Génesis o Bereshit. Bereshit significa principio, lo mismo que Génesis. Génesis es el libro de los principios. Y vamos a seguir meditando en el capítulo 26 de Génesis. Gloria a Dios. Y vamos a mirar a partir el título de este mensaje o de esta meditación es obediencia y rebeldía. Obediencia y rebeldía. Aquí encontramos a dos personajes o dos pueblos, un personaje, un pueblo también, pero vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña allí en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 26, versículo 12 al 17. Estamos hablando de cómo Isaac es el hijo de la promesa, es el tipo del hombre redimido por la sangre de Cristo. Cómo el Señor lo lleva. Él dice que él, cuando hubo hambre en la tierra, él iba a descender a Egipto, pero el Señor le dijo: no desciendas a Egipto, no vayas al mundo, no busques en el mundo lo que no se te ha perdido, quédate aquí en Gerar o en Gerar y yo te bendeciré. Y vimos cómo Isaac obedece al Señor, pero también, al igual que muchos de nosotros, a veces por temor cometemos pecados, mentimos, encubrimos, y el Señor nos mostró que no hay nada que se haga en tinieblas que no haya de salir a la luz. Pero hoy vamos a hablar entonces de lo que dice la obediencia y la rebeldía. La obediencia de un hombre y la rebeldía de un pueblo. Y esto vamos a ir mirando lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Vamos a ir meditando poco a poco en cada versículo qué dice la palabra del Señor y qué nos enseña. El primer punto entonces aquí en la obediencia y la rebeldía es sembrando en buena tierra. Sembrando en buena tierra. Cuando aquí vamos a ver estamos hablando de dos personas, dos tipos de personas. Entonces, en este caso vamos a hablar del creyente y del inconverso, o del creyente y el impío. Acuérdate bien que el creyente es aquel que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador. El inconverso es la persona que no le ha conocido, que no ha creído en él, que no le ha recibido, que no quiere saber nada absolutamente de él. Y el impío es el que, habiendo conocido al Señor, le dio la espalda. Ese es un impío, una persona que conoció del Señor y prefirió volverse al mundo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a mirar lo que dice primeramente, dice la Biblia, sembrando en buena tierra. Versículo 12 del capítulo 26 de Génesis o Bereshit dice de la siguiente manera. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Yahweh, lo bendijo Jehová. Es interesante, mira, el Señor le dijo a Isaac que se quedara en Gerar. Quédate en Gerar, no desciendas a Egipto. Encontramos cómo pasó lo que pasó, como Isaac se equivocó, como todos nosotros nos equivocamos, como todos nosotros pecamos, pero el Señor reveló el pecado de Isaac, revela nuestro pecado, y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto fue lo que pasó con Isaac. Isaac confesó su pecado. Isaac dijo: sí, ella
Dice ella, mi mujer, pero yo tuve que mentir porque pensé que si decía que era mi mujer y como ella era una mujer hermosa, ustedes me matarían por causa de ella. Pero Isaac confiesa y el Señor le guarda. Por eso dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y habitó, dice la Biblia, que dice, y sembró Isaac. Isaac sembró. ¿Qué sembró Isaac? Isaac sembró algún tipo de semilla, yo no sé qué tipo de semilla sembró, pero al sembrar esa semilla cayó en buena tierra y produjo fruto, dice, del 100 por 1. O sea que por cada semilla que él sembró, le produjo 100 veces más de lo que él sembró. Y es interesante que el Señor hace una alusión al sembrador. Aquí encontramos una persona que siembra una semilla física. Ahora estamos viendo que Isaac es un tipo de ¿quién? Del hombre redimido por la sangre de Cristo. Acuérdate una cosa, que Isaac fue el hijo de la promesa, ¿cierto? El Señor le dio a Abraham, le dio a Isaac por la promesa. Pero cuando Isaac era muchacho, el Señor le dijo, toma a Isaac, a tu único hijo, al único hijo que tú tienes, y llévalo al lugar que yo te mostraré y allí me lo vas a sacrificar. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y dice la Biblia que Abraham llevó a Isaac y lo llevaba para el sacrificio. ¿Cuál había sido la sentencia para Isaac? La muerte. El Señor dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. Esa era la sentencia. Allí Isaac iba a ser sacrificado, pero en el momento en que Isaac iba a ser sacrificado por su padre, obedeciendo al Señor, el Señor le dijo que no lo hiciera y le mostró un carnero que estaba enredado entre las zarzas. ¿Qué es un carnero? Es el macho de la oveja. Ese es el carnero. Ese carnero fue el sustituto de Isaac. O sea que Isaac, la sentencia era la muerte. La sentencia para nosotros es la muerte. Pero Dios, en su misericordia, en su amor para con nosotros, mandó un sustituto, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, ese carnero, fue el que el Señor les mandó como sustituto y que murió por nosotros en la cruenta cruz del Calvario. ¿Ya estamos ahí más o menos? Entonces, aquí el hombre redimido está llamado a sembrar. Redimido significa comprado. Redimido significa rescatado. Eso es lo que somos nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Somos comprados, somos rescatados. Somos ahora libres. Ahora somos llamados ¿a qué? A sembrar. A sembrar. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar nosotros? La palabra del Señor. El Señor Jesucristo dice en su palabra, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mira lo que dice el Señor en su palabra, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 8 y 15. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1, ¿cierto? Dice así, hablando estas cosas decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor está hablando una parábola.
y es la parábola del sembrador. Nosotros conocemos esa parábola que dice que el sembrador salió a sembrar y que es parte de la semilla cayó a orillas del camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos, pero hubo una parte que cayó en buena tierra y dio fruto a 100 ¿qué? Por uno. Quiere decir que la palabra de Dios es la semilla que Dios nos ha dado a sembrar. El Señor Jesucristo dice que el sembrador es el Hijo del Hombre. Él vino a sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahora, nuestra obligación es tomar esa semilla que Dios nos dio e irla a sembrar. No importa si esa semilla cae a la orilla del camino. No importa si esa semilla cae entre pedregales, o entre espinos o en buena tierra. Nosotros muchas veces decimos, Señor, yo ya no le voy a hablar a esa persona porque esa persona no quiere oír hablar de la palabra. Y entonces no le voy a tirar las perlas a los cerdos. Eso es lo que nosotros tomamos. Pero nosotros, nuestra obligación es seguir sembrando la palabra. A mí alguien me dijo, mira, fulano, no te desgastes más. De pronto, si esta persona me está viendo, sabe de quién estoy hablando. Me dice, no te desgastes más hablándole la palabra a ese personaje. Ese personaje no quiere oír. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a seguirme desgastando. Me voy a seguir desgastando porque ¿quién quita que la palabra de Dios toque el corazón de esa persona? Si no lo toca, esa persona irá un día a la presencia del Señor. Y cuando esa persona vaya a la presencia del Señor, no podrá decir que no hubo quien le hablara del amor de Dios. Porque el Señor le va a decir, profeta tuviste, hubo quien te predicara, hubo quien te habló de mi palabra, hubo quien te redarguyó y te exhortó a que volvieras tus ojos a mí y no quisiste. Esa persona tendrá que dar cuentas a Dios. Pero vamos a seguir sembrando la tierra, vamos a seguir sembrando la palabra del Señor. Entonces, si yo siembro la palabra del Señor, yo sé que esta semilla en algún momento va a caer en buena tierra y va a producir fruto a 100 por uno. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con persistencia. Es los que oímos la palabra, son los que con corazón bueno y qué y recto retienen. Una persona que recibe la semilla, la palabra de Dios y le cree a la palabra de Dios, esa persona con corazón bueno y recto retiene, la guarda, la escudriña, la medita, la vive y la predica. Es que ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Yo tengo que escudriñar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Yo no puedo solamente escudriñarla. Hay gente que la escudriña, ¿sabías eso? Hay ateos que leen la Biblia. ¿Sabes para qué? Para buscar en dónde hay un error para restregártelo en la cara. Pero hay personas que escudriñan la palabra y meditan en la palabra, pero no viven la palabra. No la viven. Meditan, sí, son gente que son convencidos, pero no convertidos. Saben que la palabra de Dios es verdad, pero no la cumplen, no la hacen. Pero hay otros que la escudriñan, la meditan, la viven, pero no la predican. ¿Sabe por qué no la predican? Porque les da miedo. Porque ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a pensar de mí las personas si les digo que soy cristiano?
que soy un fanático, que soy un religioso. A mí me tildan de religioso muchas veces, porque predico el evangelio todos los días y no saben que yo aborrezco la religión. Porque nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos es una relación con Dios. Entonces, es el que retiene la palabra con corazón recto y bueno, ¿sí? Y dan fruto con perseverancia. No dejan de dar fruto. No dejan de dar testimonio. ¿Quién es el Señor en nuestra vida? Hermanos, que yo soy cristiano. Pues si todos son como usted, mejor me quedo como estoy. Porque no damos testimonio. Porque decimos una cosa y vivimos otra. Nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. No quiere decir que seamos perfectos. En el sentido de la palabra de que no pequemos. Pecamos. Nos equivocamos. Hacemos cosas que no son correctas muchas veces. Pero procuramos andar correctamente delante de Dios siempre. Amén. Entonces, sembrando, número 1, sembrando en buena tierra. El Señor él sembró en nosotros su palabra. Ahora la palabra de Dios está produciendo en nosotros fruto al 100%. Estamos nosotros sembrando la palabra de Dios. Eso es número 1. Número 2 es próspero y poderoso. Mire, próspero y poderoso. Aquí, ¿cuántas personas son prósperas? Amén. ¿Cuántos son poderosos? Es que yo soy poderoso no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es en mi vida. Vamos a ver, es que a veces creemos que ser próspero es estar lleno de dinero. Hay gente que es multimillonaria y son miserables, no son prósperos, son gente que no tiene nada, que su vida es una vida miserable. Hay gente que no tiene nada y viven una vida en paz, gozosa. Eso es prosperidad. Conformarse con lo que yo tengo, con lo que Dios me da, eso es prosperidad. Mira lo que dice aquí el versículo 13. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Poderoso. El varón se enriqueció. Aquí está hablando de riquezas físicas. Pero el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde el ladrón mina y hurta. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni donde el ladrón mina ni hurta. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? También vuestro corazón. ¿Te das cuenta? O sea, ¿en qué he puesto yo mi confianza? ¿En las riquezas terrenales o en las riquezas eternas? ¿En lo que me da el mundo y el hombre o en lo que me da Dios en su misericordia? ¿En quién he puesto? El Señor dice, buscad primeramente. ¿Qué cosa? Las riquezas. ¿No? El reino de Dios. Mire, busquen primero el reino de Dios. Si tú aprendes a buscar el reino de Dios primero, sobre todas las cosas, entonces todas las cosas te serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios da abundantemente a sus hijos. Y al que le da más, no le sobra. Y al que le da menos, no le hace falta. Esa es la diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sabe cuántas personas dicen servirle a Dios y andan diciéndole a la gente que no diezme? No diezme, hermano. No enriquezca al pastor. Mande al pastor a trabajar. Dele su diezmo al que está necesitado. Vaya, hágalo. Vaya. Pero después no le pida al Señor
no le diga al Señor por qué está viviendo en la miseria. Hay gente que se mata trabajando y no diezma. Y van y le dan al pobre, gloria a Dios, el bien que hiciere Jehová se lo volverá a pagar, pero no les alcanza el dinero. Porque son muy, ¿cómo se dice? Muy generosos con el diezmo, con lo que no les pertenece. Ahora, si no quiere diezmar, no diezme, ¿sí? Pero entonces, lo que le dice a la gente, no lo haga, y entonces vive en miseria. Pero si yo aprendo a creerle a Dios, yo sé, yo le creo a Dios. Si Dios me dice que diezme, yo le voy a diezmar al Señor. Y voy a probarlo. Oiga, hermano, ¿se va a probar a Dios? Sí, yo lo voy a probar. Porque Dios en su palabra me dice claramente que lo prueben esto, en los diezmos y en las ofrendas. A ver si Él no abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces, con lo poco que tengo, Dios me prospera. Porque es el que da pan al que come y se siembra. Y Él es el que aumenta nuestra sementera. Si yo le creo a Dios, es que a Dios hay que creerle. Ahora, volvemos al punto. Si yo voy a darle al Señor, no le voy a dar por obligación ni por necesidad. Señor, voy a probar. Voy a probarte, voy a probar a Dios. Hay gente que va y dice, voy a probarlo. Y va y le da. Pero le da esperando que Dios le devuelva. No le da de corazón sincero, no le dé. No le dé. ¿Para qué le va a dar? Si lo que le estás dando, se lo estás dando simplemente para probarlo. Ahora, yo lo doy con gozo, con amor, me gozo. Y el Señor conoce mi corazón. Y entonces el Señor es el que me prospera. Tengo que saber dar la ofrenda. Le tengo que dar la ofrenda de Abel y no la de Caín. Este hombre sembró y se hizo próspero y poderoso. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Tercera de Juan, versículo 2. No le pongo el capítulo porque no tiene sino un capítulo. Versículo 2 de tercera de Juan. Juan le está escribiendo a un anciano, a Gallo creo que es. Dice, y le escribe de la siguiente manera. Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira lo que dice Juan, le dice, yo quiero que seas prosperado en ¿qué? En todas las cosas, en absolutamente todo, que Dios te prospere y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. ¿Cómo prospera mi alma? ¿Cómo hago yo prosperar mi alma? El alma nos habla a nosotros de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. El alma es la que toma las decisiones. Es la que Dios nos dio en la vida. Es nuestra vida, es la que va a comparecer ante el tribunal de Dios o ante el gran juicio del trono blanco. Ese es el alma. Esa es la que el Señor, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu es el que nos da la vida. El alma somos nosotros y el cuerpo es donde nos movemos. Ahora dice, quiero que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo puedo ser yo prosperado en todo? Hay un texto bíblico que yo lo oigo todos los días a través del internet. Y es Josué 1:8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Ahí en la Reina Valera dice ley. De la Torá. Sino que de día
y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es ser próspero. La palabra Torah, que la Reina Valera traduce como ley, significa ¿qué? Instrucciones. Eso es la Biblia. La Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, son instrucciones de Dios para nuestra vida, para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Esto es integral. Esto no solamente para el espíritu. Esto es espiritual, sí, pero esta palabra nos está afectando en las tres partes: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces, si yo medito en esta palabra de día y de noche, el Señor me hace prosperar y me hace poderoso, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque Él es el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso y yo estoy en el Todopoderoso, porque la Biblia dice en 1 Corintios, creo que es, o 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, en el Todopoderoso, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí. Dios te prospera y te hace poderoso. Amén. Vamos a ir, el tercer punto es enemigos y envidia. ¿Tenemos enemigos? Sí, tenemos enemigos. ¿Hay gente que nos tiene envidia? Claro que hay gente que te tiene envidia. Hay gente que te tiene envidia cuando tú prosperas. Hay gente que es enemigo tuyo o enemigo de nosotros porque somos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya es más. Siempre tendremos enemigos y siempre tendremos quien nos envidie. Pero mira lo que dice aquí. Voy a ir rapidito porque yo sé que va pasando el tiempo. Versículo 14 dice: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Los filisteos, acuérdate que los filisteos eran los que vivían en la Céfala, en la parte de la costa de Israel. Esa es la Céfala, donde viven en parte los palestinos. Los palestinos no tienen nada que ver con los filisteos, aunque parezca parecido el nombre. Los palestinos que viven en la Céfala, que viven en la franja de Gaza, son árabes que invadieron la tierra de Israel. Y se les permitió, a ellos ha permitido el pueblo de Israel vivir, los ha dejado que vivan. Sí. Pero no son, ellos no son, porque los filisteos fueron acabados en el tiempo de Nabucodonosor. Ahora, esta gente le tuvo envidia. Los enemigos, nosotros tenemos enemigos y envidiosos. Pero hay un problema a veces nosotros pensamos en nuestros enemigos de afuera, ¿cierto? Enemigos de afuera, gente del mundo nos envidia, nos tiene envidia porque somos prosperados, pues nos tienen envidia porque diezmamos, nos tienen envidia porque ofrendamos, nos tienen envidia porque nos congregamos, nos tienen envidia porque amamos a Dios, nos tienen envidia porque no lloramos sino que nos gozamos, por todos nos tienen envidia. Nos persiguen porque tenemos al Señor en el corazón. Pero el problema es cuando tenemos enemigos y envidiosos en la congregación. No. ¿Cuál bus? Aquí en la congregación no hay enemigos ni envidiosos. Aquí, gracias a Dios, no, porque somos una congregación pequeña. Y nos amamos. Y creo que cuando podemos nos ayudamos. Cuando está en nuestras manos nos ayudamos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, Santiago, el hermano del Señor. Santiago no era apóstol. Santiago no era apóstol. Santiago era el hermano del Señor. Santiago, el apóstol Santiago o Jacobo, a ese ya lo había matado Herodes, lo mató a espada. Lo mandó a matar. Pero este Santiago, el hermano del Señor, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Sí? ¿De dónde vienen entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién está hablando la gente del mundo? No. Está hablando la iglesia.
Porque estas cartas fueron escritas para la iglesia y no para el mundo. El mundo no las lee, el mundo no le interesan. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago le está diciendo, esa es por causa de que ustedes están viviendo una vida carnal y no espiritual. Están viviendo como el hombre natural y no el hombre redimido por la sangre de Cristo. Y lo que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y ¿qué? Y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Luego dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros placeres y vuestros deleites. A veces hay hermanos o gente en la iglesia que le molesta que otra persona sea prosperada, que le molesta que otra persona el Señor la bendiga y que no la bendiga a ella. ¿Sabe por qué no la bendice? Por su envidia, porque está ardiendo de envidia, porque en vez de darle gracias a Dios por lo que tiene, le duele que otro tenga. Y el Señor dice, mire, nosotros no podemos ni ser enemigos, ni tener envidia. Cuando tú veas que tu hermano es prosperado, dale gloria a Dios porque es prosperado. Bendice al Señor porque tu hermano es prosperado. ¿Por qué? Porque si el Señor lo prospera, y yo bendigo al Señor, el Señor me va a prosperar a mí. Pues si yo siento envidia porque mi hermano compró una casa, el hermano compró casa y yo no tengo. ¿Quién sabe dónde se está robando la plata para poderse comprar una casa? ¿Quién sabe qué clase de negocios turbios está haciendo? Y empezamos a divagar y empezamos a hacer cosas que... Y aquí pasa, estos fueron enemigos. Vieron que el hombre era prosperado, vivían juntos, estaban en la misma tierra y les molestó que este hombre fuera prosperado. Y fue prosperado, ¿por qué? Porque este hombre amaba al Señor. Fue prosperado porque este hombre le sirvió al Señor y le obedeció. Escuchó la voz del Señor que le dijo, no desciendas a Egipto, no te vayas para el mundo. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes, cuántas personas que un día gustaron del buen don de Dios, de la santidad, de la palabra, ahorita están revolcando en el mundo? El Señor tenga misericordia de ellos. El Señor tenga misericordia de ellos y que ellos puedan volver sus ojos hacia Dios. Porque dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, enemigos y envidia hubo. Ahora, ya vamos aquí, dice, tiempo de sequía. Viene un tiempo de sequía. ¿Por qué viene el tiempo de sequía? Ya vinimos por eso. Mira lo que dice aquí. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, los habían cegado y llenado de tierra. O sea, que ¿qué pasó? La abundancia que el Señor nos había dado. Voy a hablar de esas personas que un día tuvieron al Señor en su corazón y se volvieron atrás. Esa paz que el Señor les había dado, ese gozo, porque es que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es el que me levanta, el que me levanta y es mi gloria. Cuando tú tienes al Señor en tu corazón, aún en los momentos más difíciles, tú puedes levantar una voz de alabanza. Darle gracias a Dios, decirle, Señor, no lo entiendo, pero aunque no lo entienda, Señor, yo sé que tú tienes un propósito en mi vida y gracias te doy por esto. Gracias, Señor, porque yo sé que estoy pasando un desierto, pero un día, Señor, pasaré el desierto y llegaré a la tierra que tú me has prometido, tierra que fluye leche y miel. El Señor nos bendice. Y el Señor te escucha. Pero cuando nosotros, habiendo conocido al Señor, nos volvemos para atrás, ¿sabe qué es lo que pasa? Se vuelve nuestro verdor en sequedades de verano. Mira lo que dice aquí el salmista, Salmo 32, 4. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabes por qué? Porque el salmista había pecado, porque el salmista había cometido una iniquidad. Ese salmista le llamaba a David, había hecho cosas que al Señor le
le disgustaron y él lo sabía y él se lo quedó callado y él se lo guardó, él no decía nada, no le decía nada a nadie de todo lo que de su maldad, pero mientras que él se callaba, el verdor de él, el hombre que era conforme al corazón de Dios, su verdor, su frescura, se empezó a consumir y se volvió su verdor en sequedad de verano y sobre él se agravó la mano del Señor. Porque sabes una cosa, Dios disciplina al que ama. Y este hombre mientras cayó, estaba allí por dentro seco, por fuera podía mostrarse muy alegre. Yo he conocido personas que han caído en el pecado y que siguen ministrando la palabra de Dios y tú los ves por allá y los ves verdes y los ves fragantes y los ves como lo mejor, pero por dentro ellos saben que están secos. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que pasó con su vida. Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces si yo, aquel que habiendo conocido al Señor le dio la espalda, empieza a consumirse, empieza a secarse. Pero hay algo interesante que dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 1 y 2, dice: he aquí para justicia reinará un rey. ¿Qué rey? El rey de reyes y señores de señores, Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Dice: y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso es lo que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Mientras que los enemigos del Señor, mientras que los impíos, mientras que los que le han vuelto la espalda al Señor están secos, están allí consumiéndose en su pecado, los que hemos confiado en el Señor y que hemos seguido caminando con Él y que no le hemos negado y seguiremos caminando con Él hasta el día que Él venga o nos llame, nosotros tendremos un refrigerio, tendremos paz. Dice que será como escondedero. Cuando venga el momento difícil en tu vida, Él va a ser el escondedero donde tú te vas a poder esconder y poder sentir la frescura del Señor en tu vida. Porque cuando nosotros nos abandonamos al Señor, deja que te seque, deja que se te seque la vida. Pero si nosotros volvemos al Señor, por eso el salmista dice, y después tiene que pedirle al Señor que le devuelva su Santo Espíritu, que le vuelva a restaurar para que el Señor le volviera. Entonces, vienen tiempos de sequía para el impío, pero si el impío se convierte y se vuelve al Señor, el Señor le dará, también vendrán tiempos de refrigerio. Vamos acabando. Apartados del mundo, me quedan como 2 o 3 minutos. Apartados del mundo, versículo 16, dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Apártate. ¿De quién me tengo que apartar? Del mundo. Alguien le decía a un pastor, si yo le entrego mi vida a Cristo, tengo que dejar a mis amigos del mundo. Dijo: no los tienes que dejar. Ellos te dejarán a ti. Ellos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión de la luz y las tinieblas. En el momento en que tú sales de las tinieblas a la luz y empiezas a caminar con Cristo, todos tus amigos del mundo te abandonarán. Yo no sé si tú lo has vivido, pero yo lo viví. Eran amigos del vicio, amigos de la parranda, amigos de todo lo malo, y el día que yo le entregué mi vida a Cristo, esos amigos nunca más volvieron a ser mis amigos. Y cuando les iba a predicar el mensaje del evangelio, me decía, alguna vez le predicaba a alguien que estaba tomando y me dijo: no le predique de Dios a un borracho. ¿Había sido mi amigo? Sí. ¿Habíamos estado nosotros en la misma cantina? Sí. Pero ahora que estaba yo con el Señor, no quería saber nada, ni de mí, ni mucho menos del Señor. Entonces, mira, el Señor nos aparta del mundo, el Señor te saca del mundo,
porque nosotros ya no somos del mundo, dice el Señor Jesucristo en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí, porque tú no elegiste al Señor, el Señor te eligió a ti. Os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, ¿cierto? ¿Quiénes son los llamados? ¿Pero quiénes son los llamados? Todos. Dios nos llama a todos al arrepentimiento, pero pocos los escogidos, porque pocos son los que aceptan el sacrificio de Cristo. Dice el Señor, si fueran ustedes del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Vaya, dígale a una persona del mundo, dígale, hermano, venga, acompáñeme a la iglesia. Le va a decir, hermano, no puedo. Pero si tú le dices, ¿cuándo es la parranda? Te va a decir tal día, ven acá, conmigo sí vas a estar bien. Pero como no somos del mundo, entonces el mundo nos aborrece. Por eso un día le dijo un hermano al otro, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Dice, cuando regrese de Londres. Dijo, ¿vas a ir a Londres? Dijo, no, nunca. Entonces, nunca va a ir a escuchar el mensaje. Cuando regrese de Londres, va a ser que no se le haga tarde. Amén. Ahora, otro punto es el lugar que Dios nos dio. Ya vamos acabando. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Menos mal que nos reunimos un día a la semana. Versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Dónde le dijo el Señor que habitara? A Isaac. Cuando leemos, cuando comienza el capítulo 26, el Señor dice, no desciendas a Egipto. Dice, quédate ¿en dónde? En Gerar. Esa era la tierra prometida. Allí donde estaba Isaac, esa era la tierra que Dios le iba a dar a Israel. Quédate aquí, porque esta tierra es la que tengo para ti. Dios nos dio un lugar. Y en el lugar donde Dios nos puso, ahí debemos nosotros estar. Mira lo que dice Juan 17, 14 y 16. Dice, yo les he dado tu palabra y muchos, ¿qué? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Como que tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Y sigue diciendo el versículo 15, no ruego que los quites, ¿qué? Del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos en un lugar, eso lo vamos a ver más adelante. Mira, ya terminamos, no te preocupes. Dice que dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos del mundo. ¿Estamos en el mundo? Estamos en el mundo, ¿cierto? Pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que ser como los peces. ¿Sabe cómo son los peces que están en el mar? ¿Alguna vez han visto los peces en el mar? ¿Alguno de ustedes ha comido pescado de mar? Pero no son salados. Pescado de mar, ¿cierto? Saque un pescado de mar del mar y cómaselo. No son salados, son insípidos. O sea, están en el mar, pero no se contaminan con la sal del mar. Así somos nosotros. Estamos en el mundo, pero no podemos saber al mundo. ¿Sabe cuántos cristianos dicen que son cristianos y saben el sabor de ellos es un sabor mundano, sabor de la sal del mundo? Muchísimos. Muchos que llaman inclusive salmistas, que dicen alabar al Señor, pero su música no nombra al Señor por ningún lado. Esta gente que dice que alaban a Dios, pero saben al mundo, porque están intentando agradar al hombre y a Dios. Y yo no puedo agradar a los hombres y a Dios. O agrado a Dios o agrado a los hombres. Ahora mira lo que dice, mira donde el Señor nos quiere tener a nosotros.
Gloria a Dios. Pero Dios, que es rico, por eso ahora sí, en misericordia por su gran amor con que nos amó. Mira esto. Aún estando nosotros, ¿qué? Muertos. ¿Cuántos de aquí estábamos muertos? Todos estábamos muertos, porque muerto no significa fin de vida, muerto significa separación. Cuando tú no tienes a Cristo, estás muerto. Muertos del pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por misericordia merecida, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos y nos resucitó, nos dio vida. Dice, y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros lo abundante, las abundantes riquezas. Oiga, riquezas. De su gran, ¿qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, donde Dios te tiene sentado, sentada en este momento. En lugares celestiales. Yo le decía por ahí a alguien que le gusta andar fumando malacachafa. ¿Saben lo que es la malacachafa, no? Le gusta fumar la malacachafa. Le dije, ¿sabes qué? Tú estás acá, flotando acá. Porque está en un globo. Uy, hermano, estoy elevado, dicen. Estoy elevado. En Colombia lo llaman elevado. Yo no sé si allá en El Salvador cómo le dirán. Pero los que le fuman la malacachafa andan elevados. Le dije, ¿sabes qué? Si tú tuvieras a Cristo, no estarías elevado. Si tú tuvieras a Cristo, estarías por encima, sentado en lugares celestiales. ¿Quieres estar elevado realmente? Acepta a Cristo en tu corazón. Porque con Cristo estás en lugares celestiales. Sin Cristo y fumando malacachafa, estás en los lugares celestes. ¿Sabe qué es lo que sucede en los lugares celestes? Es donde están los demonios, es donde están los principados, es donde están las potestades, es donde opera el espíritu de Satanás, en los lugares celestes. Pero en los lugares celestiales está Cristo sentado. Y nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales si es que realmente lo tenemos en el corazón. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos sembrar en buena tierra? ¿Queremos que Dios nos prospere y nos haga poderosos? ¿Cómo queremos? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Vamos a encontrar gente que va a sentir envidia, no solamente los de afuera, sino también de adentro. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Realmente estamos confiando en Él? ¿O creemos solamente en Dios por lo que nos cuentan? ¿Sabe cuántas personas creen en Dios por lo que les cuentan? Hermano, es que yo creo en Dios. A mí me han hablado de Dios desde que era chiquitico. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Sí, está bien. ¿Y por qué crees en Dios? ¿Por lo que te contaron o por lo que lo conoces? Si tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice la Biblia, también los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. No necesitas creer en Dios. Creas o no creas en Dios, creas o no creas en Dios, Dios sigue existiendo. A Dios no lo matamos por decreto. Porque yo puedo decirle que Dios no existe, pero Dios seguirá existiendo. ¿Cómo estoy? ¿Estoy conociéndolo a Él? ¿Estoy sirviéndole? Eso solamente lo sabemos, lo sabes tú y lo sabe el Señor, que conoce tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a ver. Bendito Padre, Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra dice claramente que ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos se dan por el enseñado. Señor, gracias, Señor, porque hemos aprendido a través de tu palabra, a través, Señor, del mensaje que tú nos has dado a través de ella, Señor. Permítenos, Señor, Dios mío, conocerte,
Señor, dejar que esas semillas, Señor, que tú has sembrado en nuestro corazón, Señor, dé fruto al 100%, Señor, que guardemos tu palabra con corazón recto y bueno, Señor, y que demos, Señor, Padre Santo, fruto, Padre Santo, Señor, en cantidades, Señor Dios mío. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque a pesar, Señor, de las envidias, de los enemigos, de las sequías, Señor, que otros puedan tener, nosotros sabemos, Señor, que tenemos, Señor, que tú eres, Señor, quien sacia nuestra sed de Dios. Gracias te damos, Padre. Ahora, Señor, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre Santo, conforme a tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. De esta manera vamos a quedar despedidos el viernes, si el Señor lo permite, en la casa de nuestra hermana Jenny. Amén. Nos vamos a saludar en el amor del Señor. Amén. Gloria.